En este capítulo vamos a hablar de una de las civilizaciones más fascinantes, Egipto, su ubicación, qué era el Nilo para Egipto, su economía, los periodos históricos que pasó, la sociedad, la religión y su arte funerario. Empezamos con la vida en Egipto y hablaremos de todos estos temas que tenemos aquí a la derecha. Egipto es el país del Nilo. No se entiende el Nilo sin Egipto, ni Egipto sin el Nilo. Está ubicado en el extremo nororiental del desierto del Sáhara, en una esquina del creciente fértil. Está atravesado por el río Nilo y dividido en dos zonas. El Alto Egipto, que es el sur, es un valle fluvial de 30 kilómetros de ancho y 900 de largo, y el Bajo Egipto, que es el norte, que es el delta del Nilo propiamente dicho, que es muy ancho y es la desembocadura del río Nilo en el Mediterráneo. El Nilo es el segundo río más largo del mundo y el primero de África. Pero, curiosamente, no está entre los más caudalosos porque atraviesa una zona desértica sin aporte de agua, todo el desierto del Sáhara. Además, es el único aporte de agua dulce estable en toda esa zona. Y cada año tiene una particularidad, que se desborda e inunda las riberas, fertilizando mediante el limo así todo el terreno de alrededor. Por tanto, sin el Nilo, Egipto no hubiese podido existir. El Nilo y sus crecidas eran fundamentales en la vida cotidiana de los egipcios. Incluso ellos tenían 3 fases o estaciones que se basaban en según estuviese el río. Tenían la época de siembra, la época de recolección y la época de inundación. Es decir, que tenían 3 estaciones. Precisamente el limo que dejaba el río cuando se desbordaba lo que hacía era fertilizar los campos y darle todos los nutrientes y vitaminas que necesitaban. Esta era precisamente la época más importante. ¿Por qué? Porque en la época de lluvias en la cabecera del Nilo hacía que lloviese en cantidad, el río se desbordase y toda esa agua la llevase río abajo hasta los campos de Egipto, inundándolos. Y estas inundaciones ocurrían siempre una vez al año. Vamos a hablar ahora de los datos básicos de Egipto. La vía de comunicación principal de ellos era el río Nilo, que hacía las funciones de carretera, de doble sentido, ojo. ¿Por qué? Porque era muy fácil de descender mediante las corrientes de agua en dirección norte. Únicamente tenían que remar un poco y ya descendían. Y a su vez era muy fácil de remontar gracias a los vientos del norte que van en dirección sur. Ponían las velas y remontaban el río. Además tenía unos desiertos que hacían de frontera natural, que eran el desierto del Sáhara, del Sinaí y de la península arábiga, y hacía que fuese muy difícil conquistar este imperio. Por tanto, su civilización duró casi 3000 años, fue la que más duró de toda la historia de la humanidad. Y las crecidas del río, como hemos dicho antes, eran aprovechadas para plantar alimentos. Y también usaban el agua para la ganadería y la pesca. Por tanto, el Nilo era el corazón y los pulmones de Egipto. Vamos a ver ahora los orígenes, un poquito de prehistoria egipcia, antes de la historia, lógicamente. Entre el 8000 y 6000, el Sáhara tenía un clima mediterráneo. Era mucho más húmedo que el actual y se trataba de grandes estepas con herbívoros. Entre 6000 y 4200 tuvo lugar una progresiva desertización y la población precisamente que vivía en esas estepas, que eran parecidas al Masai Mara que hay ahora en Kenia aproximadamente, tuvieron que acercarse a las riberas del Nilo, que por aquel entonces era un conglomerado de marismas y focos de paludismo. Entre el 4200 al 4000 surgieron las primeras comunidades que hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. En esa época precisamente, pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, estos nomos se agruparon en 2 protonaciones denominadas el Alto y el Bajo Egipto. Y en el 3150 a.C. Menes unificó Egipto y recibió el título de faraón, que significa casa grande,
en referencia al edificio que habitaba, que era la casa más grande de toda esta época. Por tanto, en el 3150 fue cuando el faraón Menes unificó el Alto y el Bajo Egipto. Egipto estuvo dominado durante todo el tiempo por dinastías de faraones durante 3000 años y atravesó diversas etapas. Podemos distinguir 4 grandes etapas separadas por periodos menores: el antiguo, el medio, el nuevo y la baja época y decadencia, luego separadas, recordemos, por periodos menores. Este sería el proceso. En rojo hemos puesto las etapas importantes y en marrón las etapas menores o intermedias. La primera etapa fue el periodo predinástico, que duró del 5500 al 3100. Fue el poblamiento del Nilo, propiamente dicho, con la desecación, hemos dicho, del desierto del Sáhara. Atravesaron diversas culturas por esta zona y se agruparon en nomos, como hemos dicho antes. Y estos nomos estaban siempre luchando entre unos y otros, eran como microestados que iban luchando entre unos y otros. El periodo arcaico, que duró del 3100 al 2700, que fue la unificación de Egipto por el faraón Menes del Alto y del Bajo Egipto. Luego un periodo importante ya, que fue el periodo antiguo, el Imperio Antiguo, que duró de 2700 al 2250 a.C., donde se creó un poderoso estado. La capital fue Menfis y se construyeron las grandes pirámides de Giza. Luego hubo un periodo intermedio que duró 200 años aproximadamente, donde se descentralizó el poder, crecieron las clases medias y empezó la época de decadencia económica. Pero sin embargo fue un periodo de florecimiento literario, paradójicamente. Acto seguido tuvo lugar el Imperio Medio, que duró del 2050 al 1750, donde Mentuhotep II reunificó Egipto y trasladó su capital a Tebas, que estaba más al sur. Por tanto, esto hizo que se expandiera hacia el sur hacia la región de Nubia, Egipto, y tuviera mayor expansión geográfica. Luego vino el segundo periodo intermedio, que duró 200 años, donde invadieron Egipto los hicsos, de las pocas invasiones que hubo, que eran pueblos nómadas de Libia y de Asia, y fue una época de decaimiento económico y social. Floreció nuevamente mediante el Imperio Nuevo, que duró casi 500 años, y se restableció el poder de los faraones. Fue una época de expansión del imperio hacia Palestina y Siria, y fue un gran periodo de esplendor. En esta época hubo grandes faraones como por ejemplo Tutmosis III o Ramsés II. Y finalmente la baja época y decadencia, que duró del 1070 al 30 a.C. Fue la época de invasiones libias, persas y griegas, Alejandro Magno principalmente, con sucesivas reconquistas egipcias, es decir, iban invadiendo, reconquistaban, invadían, reconquistaban. Pero en el año 30 a.C. muere Cleopatra y Egipto se convierte en una provincia más del Imperio Romano. Aquí podemos ver las 3 grandes épocas: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, con sus extensiones geográficas pertinentes. Vemos como el Imperio Nuevo fue la época de mayor esplendor geográfico. Estamos ante una sociedad que es autosuficiente económicamente, tanto en agricultura y ganadería, principalmente bovina, como en material de construcción, el granito para edificios. Por tanto, en teoría casi no tenían que importar nada. Pero, eso sí, desarrollaron el comercio, porque tenían excedentes de agricultura que los exportaban y a su vez importaban lo que necesitaban, que eran incienso, plata, madera fina de cedro, es decir, cosas preciosas. Y para ello crearon rutas por el Nilo y por el Mediterráneo oriental. Merece la pena destacar el lino y los papiros. El lino lo utilizaban para la fabricación de tejidos, mientras que el papiro era el soporte de la escritura. Al papiro lo llamaban la flor del rey, porque su elaboración era monopolio real. No podía elaborarlo nada más que el rey, el papiro. Aquí podemos ver un ejemplo de papiro y la planta de papiro propiamente dicha. La sociedad egipcia era, lógicamente igual que la mesopotámica, una sociedad totalmente estamentada. En la cúspide teníamos el faraón, que era el máximo dirigente, era el dios en la tierra, no es que fuese un semidios, era el dios en la tierra. Luego teníamos la clase dirigente, que era la familia del faraón, los nobles, los sacerdotes, en definitiva los que dirigían. Luego la clase media, que eran soldados, comerciantes, artesanos, eran los administradores, defensores y productores de bienes.
Luego los campesinos, que vivían en condiciones realmente muy duras, gran parte de sus cosechas las pasaban a manos del faraón o de los sacerdotes de los templos mediante impuestos, y cuando no había actividad agrícola trabajaban en la construcción de grandes obras arquitectónicas. Eran los productores de alimentos. Y por último los esclavos, que era el escalafón más bajo de la sociedad, y sus condiciones pues eran aún más duras que los campesinos si cabe. No eran libres, lógicamente, al contrario que los campesinos, y eran ni más ni menos que la mano de obra gratuita. Por tanto, estamos ante una sociedad muy jerarquizada. Destaquemos al faraón. El faraón no era ni más ni menos que el dios en la tierra. Tenía unas atribuciones ficticias, unas atribuciones reales y unos símbolos de poder. Vamos a ver uno por uno. Era el dios en la tierra, era el dueño de Egipto y de sus habitantes. Era, en definitiva, el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Era el constructor de las pirámides para alojarse después de morir y también el constructor de los templos para que el pueblo adorase a los dioses. Entre sus atribuciones ficticias destaca que gracias a él salía el sol, crecía el Nilo, el pueblo era feliz, había vida más allá de la muerte y crecían las cosechas. Sus atribuciones reales es que estaban al frente del Estado, de la administración del Estado, controlaba las finanzas públicas, redactaba las leyes, dirigía el ejército, y el visir, que era el primer ministro, era su mano derecha. Y como símbolos de poder podemos ver la corona blanca, que simboliza el Alto Egipto, la corona roja, el Bajo Egipto, la cobra, que simboliza el delta, y el buitre, que simboliza el valle, la unión de los dos, del Alto y del Bajo Egipto, la barba posticia, que significa la inmortalidad, que es un atributo de Osiris, el báculo, que es símbolo de autoridad, el látigo de mando, y la cruz de la vida, que significa inmortalidad. Estas eran sus símbolos de poder. Vamos a hablar de los escribas. Estos tenían unas funciones básicas que eran las de redactar leyes, escribir documentos oficiales, anotar y controlar la recaudación de impuestos, plasmar la historia en textos, etc. Había incluso escuelas de escribas y era una profesión que se solía heredar de padres a hijos. Por tanto, estaban muy bien considerados socialmente y formaban una casta, es decir, un grupo. En Egipto podemos decir que el buen funcionamiento del Estado reposaba esencialmente en los escribas, que eran los encargados de redactar cualquier tipo de documentos. Y el sistema que tenían de escritura era el sistema jeroglífico. El campesinado, por el contrario, las condiciones en las que vivía eran bastante duras. Eran, eso sí, la base de la economía, una economía que, recordemos, era autosuficiente, y cultivaban cereales como trigo, legumbres, verduras, frutas, cebada, con la que hacían cerveza, vid con la que hacían vino. En la ganadería pues tenían animales domésticos de los que extraían leche, carne, huevos y pieles, principalmente era ganado bovino. La vida giraba en torno a pequeñas aldeas y se utilizaba en un principio el trueque, que es un sistema de intercambio en el que no existe la moneda, sino se cambia un artículo por otro artículo. Las tierras no eran de ellos, eran del faraón, y los campesinos pagaban un impuesto en especie tras la cosecha. El tercer tema que vamos a tratar aquí es la religión y arte de Egipto. Quizá lo más atrayente y destacable de esta sociedad. Lo podemos ver aquí a la derecha de todo lo que vamos a hablar. Uno de los aspectos más llamativos de los egipcios es su religión. Al igual que los sumerios, eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Aquí podemos ver las deidades egipcias que había. Los principales eran Amon-Ra, el dios del sol y creador del mundo, Horus, el dios del cielo, Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, Isis, la diosa de la fertilidad, o Anubis, el dios de la necrópolis y patrón de los embalsamadores. Los lugares de culto eran los templos, y al santuario, que era la sala donde estaba el dios, solo podían acceder el faraón y los sacerdotes encargados del templo. Luego al resto sí que podían acceder diferentes clases sociales. Los templos no solo eran lugares de culto, sino que eran verdaderos centros económicos y culturales. Aquí podemos ver cómo estaba estructurado un templo,
los pilonos, que eran lo que es la entrada, el obelisco de entrada, la sala hípetra, a la que podía acceder todo el mundo, era un patio interior, la sala hipóstila, la sala de la barca, que solo podía acceder los faraones y los sumos sacerdotes, y la sala del dios. Los encargados de la religión era la clase sacerdotal. También guardaban los templos y el sumo sacerdote era el exponente máximo de todos los sacerdotes. Vamos a hablar ahora del juicio de Osiris, que es una cosa muy curiosa de la religión egipcia. Diremos antes que nada que los egipcios creían en la inmortalidad del alma, pero tenían que pasar antes un juicio ante el dios Osiris, que era el que los juzgaba. Para ello conservaban el cuerpo incorrupto mediante la momificación y los enterraban en tumbas con todo lo necesario para la vida del más allá, pues comida, esclavos, joyas, etc. Esta es una representación gráfica del juicio de Osiris. Anubis extraía mágicamente el Ib, que es el corazón que representa la conciencia y la moralidad, y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. El Ib, o corazón, era contrapesado con la pluma de Maat, que es el símbolo de la verdad y la justicia, situada precisamente en el otro platillo. Mientras un jurado, compuesto por dioses, le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada, y dependiendo de las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Es decir, si era bueno, el corazón aumentaba, y si era malo, disminuía. Tot lo que hacía era actuar como escriba y anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Si la respuesta era positiva, su Ka, es decir, su fuerza vital, y su Ba, su fuerza anímica, podían ir a encontrarse con la momia, conformar el Aj, que es el ser benéfico, y vivir eternamente en los campos de Aru, que es el paraíso en la mitología egipcia. Pero si el veredicto era negativo, su Ib, es decir, su corazón, era arrojado a Amit, la devoradora de los muertos, que era un ser con cabeza de cocodrilo, piernas de hipopótamo y melena, torso y brazos de león, que se lo comía y acababa con él. Esto se denominaba la segunda muerte y suponía para el difunto el fin de su condición de inmortal. Aquella persona ya dejaba de existir para la historia de Egipto. Por tanto, este era el proceso, dijéramos, de subir o no subir al cielo, prácticamente podríamos decir que sería así. El proceso de embalsamamiento era muy complejo. Era tan complejo y estaba tan bien hecho que algunas de sus momias se han conservado por 5.000 años. Estas se depositaban en sarcófagos y todo ello requería, lógicamente, grandes conocimientos de anatomía. Aquí podemos ver cómo era el rito funerario, todos los pasos que se seguían para el embalsamamiento de un cuerpo. El enterramiento de estos cuerpos ha sufrido una evolución. En primer lugar, los enterraban en mastabas, que no eran ni más ni menos que un grupo de piedras puestos uno encima de otro, de una altura. Luego, estas mastabas fueron poniéndose unas encima de otras y dieron origen a las pirámides. Y posteriormente evolucionó todo en hipogeos, que son enterramientos dentro de la roca. Las primeras, como hemos dicho antes, fueron las mastabas. Aquí podemos ver el ejemplo de una mastaba, cómo funcionaba, las partes que tenía y una imagen de la misma. Estamos hablando de las primeras construcciones funerarias. Tenían forma de pirámide truncada y una altura aproximada de 20 metros como máximo. Además tenían dentro de ellas una cámara subterránea donde enterraban a sus muertos mediante un pozo que bajaba hacia abajo y lo cegaban. La evolución natural de las mastabas fueron las pirámides, que eran ni más ni menos que unas mastabas escalonadas unas encima de otras. Tenían forma piramidal, las cuatro caras, y además poseían cámaras secretas y laberintos para despistar a los saqueadores que no robasen los cuerpos ni las joyas. Pero eso sí, esto requería ya una gran capacidad organizativa para poder construirlas. Y el último tipo de enterramientos que se dio fueron los hipogeos, que no eran ni más ni menos que tumbas excavadas en la roca, en forma de galería subterránea,
muy ornamentadas en su exterior, podemos verlo aquí, y al final fue el sistema más utilizado para enterrar a los faraones del Imperio Nuevo. Aquí podemos ver un plano de la meseta de Giza, donde están las 3 pirámides y donde hay una gran cantidad de enterramientos, tanto mastabas como pirámides, como hipogeos. Otro ejemplo de arte religioso son los templos. Aquí podemos verlo, vemos las partes del templo. En primer lugar tenemos las esfinges y los obeliscos en la entrada, y justo la entrada está formada por la portada monumental con pilonos. Vemos los 2 pilonos ahí. La sala hipetra o patio porticado, que era donde podía entrar todo el público. La sala hipóstila o de las columnas, donde solo podían entrar altos dignatarios. Y el santuario, que este sí que ya solamente podía entrar los sacerdotes principales y el faraón. Estos son 2 ejemplos de templos, el de Luxor y el de Karnak, lo que es la entrada. Y por último hablaremos de la pintura y la escultura, que tenían una doble misión, tanto en templos como en palacios o en tumbas. Y sus misiones eran decorar las paredes de templos, palacios y tumbas, y también servían a la vez de ornamentación. Sus características eran las siguientes. Estamos hablando de que representaban al faraón y a los dioses, aunque posteriormente también se representaron aspectos de la vida cotidiana. Todas eran hieráticas. ¿Qué significa eso? Que las posturas de las figuras humanas son rígidas y no tienen expresión ninguna. Existía en esa época en las pinturas lo que es la ley de la frontalidad, en la que la figura humana aparece con el torso de frente, pero las piernas y la cabeza de perfil. Lo podemos ver aquí. Tienen carácter decorativo, esto es una tumba, como la decoraban. Las imágenes se acompañaban de escritura jeroglífica. Los colores eran planos y no había perspectiva. En los relieves eran menos realistas, podemos decir, que los de Mesopotamia. Y también había figuras de escribas sentados, escribiendo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.